estuviéramos viendo desde un avión horizontalmente, o sea, es la planta, ¿ya? Planta, o sea, es la tierra, esto no está subiendo, esto no está subiendo. Aquí en el dibujo es como si estuviéramos viendo que está subiendo, no, esto es planta, ¿ya? Eso es importante. Entonces, todo esto está en planta. Por lo tanto, ¿qué es esto? La tangente de entrada. Las nomenclaturas que se usan en la curva de transición es tangente espiral. Esto se llama TE. Es la tangente, que esta es la tangente, y va a entrar a la espiral. Por eso TE, tangente espiral. Luego avanzamos, digamos, vamos a poner solamente los abscisados. Llega a un punto que es SE, segundo. Primero es TE, tangente espiral. El segundo que es espiral curva circular. Aquí empieza curva circular y este es espiral. O sea, la primera es espiral, después curva circular. Después termina la curva circular y ¿qué es? CE. ¿Y qué es eso, CE? Curva circular, espiral. O sea, la curva circular la anterior y aquí la espiral, CE. Y avanzas y llegas a este otro abscisado. ¿Qué es esto? ET, que es espiral tangente. O sea, tenemos una espiral y entras a la tangente. Esta es la tangente de salida, digamos. Y esta es la tangente de entrada, pero ahí tomas tangente y espiral. Y aquí, espiral, tangente. ¿No? ¿Está entendido? Entonces, esos puntos principales de una curva de transición están en función de qué? De distancia, son progresivas que tengo que encontrar cuando lo empiezo a hacer, pero aquí queremos aprender las nomenclaturas, cómo se ha hecho la construcción de la espiral, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos el PI, que es el PI del punto de intersección de esta poligonal, ¿no? Esta es una poligonal, aquí viene punto y continúa. Es una poligonal, las carreteras son poligonales abiertas, ¿no? No son cerradas. Un terreno, por ejemplo, es una poligonal cerrada, o sea, tenemos poligonales abiertas y cerradas. Las carreteras, los canales de riego, los ferrocarriles, etcétera, son poligonales abiertas. Entonces, sabemos también este delta que tenemos aquí, el delta es la deflexión principal, ¿no? Este delta se llama deflexión. Esta es la deflexión principal, ¿no? Después tenemos aquí diferentes elementos que vamos a ir aprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la E sub E. E sub E es la externa, desde el PI hasta aquí, hasta la curva. Entonces, es la externa de la espiral. Así se denomina, externa de la espiral, para diferenciar de la externa de la curva circular. Por eso es E sub E. E sub E. Estas son las nomenclaturas que actualmente se usan en carreteras, ¿ya? Entonces, tenemos una, por ejemplo, de la tangente espiral, del abscisado tangente espiral hasta el PI, se llama tangente de la espiral. Este es tangente de la espiral. Si termino en ese, si terminamos en ese, por ejemplo, la nomenclatura es XC, que vamos a ir viendo qué significa. Y en el otro sentido es YC. O sea, en este sentido es desde aquí, desde la poligonal, que es la tangente de entrada, hasta LC, esta distancia horizontal. Estos son distancias horizontales, no es distancias verticales, es YC. Y este XC. ¿No? Entonces, por ejemplo, podemos ir viendo aquí es lo que hemos dicho, PC, PT, principio de curva y tangente. Esta es la primaria, ¿no? O sea, aquí hemos dicho que este es PC y este es PT' de la curva circular primitiva. Pero en la que estamos comentando ahorita, PC y PT, es de la curva circular desplazada, que es este pedacito. Si yo continúo, viene hasta acá, y de aquí cambia, o sea, cambia de la dirección, pero hasta aquí podemos tomar, este es PC. Y al otro lado es PT, pero ya está fuera del camino, ¿no? O sea, solamente está indicándose que hasta aquí sería, si yo prolongo,
desde la curva circular que tengo aquí, sigo con el mismo radio, con este O, y voy a llegar aquí hasta PT. Entonces, este PC y este PT, que están diciendo aquí, es principios de curva y tangente en la prolongación de la curva circular desplazada. Entonces, PC y PT es de la prolongación de la curva circular desplazada. ¿No entienden eso? Hemos dicho que estas curvas de espirales de transición, ¿cómo se construyen? Se han construido desplazando primero esta curva circular primitiva. Teníamos una curva circular primitiva y la hemos desplazado. Y de ahí esta nueva curva, solamente una parte se toma, una partecita, y este es S y C. Y si yo prolongo esta curva, llego hasta este punto. Hasta aquí tengo el radio de esa curva, radio. ¿No? O sea, a ver, aquí, el radio de la curva circular, aquí está, ¿no? Yo me estoy confundiendo. Este es de aquí, el C, este es el punto de origen de esa curva circular desplazada. Esta es curva circular desplazada, pero es un pedazo nomás que usamos, pero si yo prolongo, puedo llegar hasta aquí, PC, y este es su radio de la curva circular. Y al otro lado, igual, hasta aquí tengo, ¿no? PT. Eso sería la curva circular desplazada. ¿No ven? Está entendido. ¿Cuál era? La primera era primitiva. Esta curva circular primitiva, estamos colocando S' y PT'. Siempre el origen, principio de la curva circular, principio de tangente aquí, ¿no ven? Y tenía otro radio. Ahora, este radio se mantiene. Aquí dice radio de la curva, fíjense, este es su origen, o prima, hemos dicho, de la curva circular primitiva, y el radio de la curva circular, esta primitiva, lo he desplazado, y aquí tengo lo mismo, radio de la curva circular, pero desplazado, o sea, sigo manteniendo el radio que tenía ella, he desplazado, y por eso es que dice curva circular desplazada. Entonces tenemos el nuevo origen, y abarcaría hasta aquí, pero solamente tomamos una parte de la curva circular, ¿ya? Entonces, estamos queriendo ver los elementos. SPT es eso. ET se denomina tangente espiral. Ya hemos visto esto, TE. Les he dicho aquí, TE es esta abscisa, es tangente espiral. Entonces, aquí dice TE es la tangente espiral. Punto donde termina la tangente de entrada y empieza la espiral de entrada. S es espiral circular. Punto donde termina la espiral de entrada y empieza la curva circular central. Entonces, aquí tienen, ¿no? Está S, aquí es S. Espiral, curva circular. Entonces, después tenemos CE, ¿no? Entonces, seguimos así. CE es circular la primera letra, y espiral, circular, espiral. Yo digo curva circular, espiral, ¿no? Es lo mismo. Punto donde termina la curva circular, o sea, termina la curva circular y empieza la espiral de salida. O sea, hemos dicho que tiene dos espirales. Esta espiral de entrada se denomina y esta espiral de salida. Estas dos espirales son simétricas. Simétricas quiere decir que tienen la misma longitud. Podemos ir aprendiendo estas longitudes de espirales. Normalmente cuando nosotros hacemos el diseño, colocamos en números redondos. O sea, no hacemos las espirales indican 63,385. No, por facilidad en el replanteo y en la construcción, colocamos 60, digamos. O sea, la longitud de esta espiral, 60. Y esta salida, 60. No hacemos con 63, 62, sino 60, 65, 70, de 5 en 5. Eso es lo que manejamos, lo normal. O sea, espirales de 60, 70. Y esa longitud de la espiral, esta longitud, está definida en base a criterios. Eso también vamos a ir avanzando, en base a criterios están definidos. No, pero aquí estamos ahorita queriendo aprender las partes que componen. Entonces, aquí, por ejemplo, la prolongación de esto es PI de la curva circular. Escrito, por ejemplo, PI C de la curva circular. Y aquí tenemos el delta de la curva circular, este delta que está aquí reflejado, ¿no? Delta sub C está hasta aquí, hasta S
C, esto es, si este es el delta, este es delta C, lo mismo. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, así vamos a ir llenando todos los datitos, todos los elementos que componen una curva espiral de transición. Aquí otro. Si seguimos, aquí dice espiral tangente, punto donde termina la espiral de salida y empieza la tangente de salida. Entonces ya sabemos dónde está eso, está aquí, ¿no? Aquí, espiral tangente, aquí, este puntito, espiral tangente. Entonces, la espiral termina aquí y empieza la tangente de salida, ¿no? Entonces, ET. En cambio, el otro es TE. El primero es la tangente y después empieza la espiral, ¿no? Ya sabemos, esta nomenclatura no pueden, tienen que irse acostumbrando, es así poco a poco que uno va aprendiendo, ¿no? A veces uno dice, son seres que son. Estas son la forma más coherente de una transición del vehículo en una curva de estas características. O sea, funciona muy bien el vehículo cambiando adecuadamente, hay buena visibilidad y este es el tipo de curva que se usa mucho en carreteras ahora, ¿no? Fuera de la curva circular tenemos esta que es la curva espiral de transición, ¿no? O sea, tenemos una parte que es una curva circular y después tenemos las espirales, ¿no? Les he dicho que son de la misma longitud, normalmente hacemos así, y estas son simétricas. Eso quiere decir, es una curva de transición simétrica. Simétrica quiere decir que tiene la misma longitud de entrada y la longitud de la espiral de salida. Vuelvo a repetir, esta longitud de las espirales se aconseja, se acostumbra a usar números enteros, o sea, longitud entera, 60, 70, 80, y bueno, a veces se puede usar 85, así, 95, pero racional de 10 en 10, 60, 70, el mínimo es 30, la longitud de una espiral como mínimo 30, pero de ahí subimos a 40, 50, depende de la velocidad y de este ángulo de deflexión y cómo está la configuración en el terreno, ¿no? Bueno, entonces seguimos las partes que componen la curva de transición. Entonces hemos visto este O' es el centro de la curva circular primitiva, ¿no? Sin transiciones, el O'. Y el O, nuevo centro de la curva circular con transiciones, ¿no? O sea, ya estamos repitiendo varias veces. Aquí el O', este es sin transición, la curva circular primitiva. Y el O es considerando la transición, o sea, lo hemos avanzado, hemos desplazado y tenemos ya estas curvas de transición, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo al interpretar este O. Delta es el ángulo de deflexión entre las tangentes principales. O sea, las tangentes principales son estas, ¿no? Esta es la tangente principal de entrada y esta es la tangente principal de salida. Entonces, el ángulo que forman ambos es el ángulo de deflexión principal. Es lo que está diciendo. Ángulo de deflexión entre las tangentes principales. Después tenemos varios elementos, fíjense, toditos estos elementos tenemos que ir aprendiendo dónde están ubicados y qué es, qué significa, ¿no? Teta sub E, por ejemplo, ángulo de la espiral, que se denomina este ángulo de la espiral, ¿no? Ángulo entre la tangente de la espiral en el TE y la tangente en el EC. Entonces, vemos el TE, o sea, a ver, vamos a encontrar, aquí está, entre el S, teta sub E. ¿No? Teta era, ¿no? ¿Sabes? Porque a veces me equivoco también. Sí, teta. Teta sub E. Aquí teta sub E. Ángulo de la espiral. Ángulo entre la tangente a la espiral en el TE y la tangente en el S. Entonces, aquí, entre tenemos el teta sub E. Aquí teta sub E. Entonces, este es nuestro ángulo de la espiral, teta sub E. Después tenemos este teta sub E, por ejemplo, está aquí ya también representando, esta parte es del teta sub E. Teta, teta, entonces hasta el PT, ¿no? Teta sub E.
Luego tenemos uno de los puntos más importantes. A ver, delta C hemos visto ángulo central de la curva circular con transiciones. O sea, el ángulo central de este teta sub C. Aquí está teta sub C y este teta sub C. Es el ángulo central de la curva circular. De la curva circular, solamente para la curva circular, por eso C. No es el delta principal, ¿no? Entonces, ahí está. Luego tenemos, por ejemplo, a ver, el radio de la curva de la espiral en el punto P. Eso es un radio en el punto P. Por ejemplo, aquí tengo un punto P. Aquí está un punto P. De la espiral he escogido un punto P, ¿no? Entonces, ese punto P tiene aquí un radio. Este es el radio. Aquí dice radio, ¿no? Ese es el radio. Esto, otra cosa, el radio de la curva circular, que es aquí desde el PC, ¿no? Entonces tenemos que ir aprendiendo todo esto. Por ejemplo, aquí tenemos del TE al S. Esta es la cuerda larga de la espiral. ¿Entiendes? CL sub E. Es desde el TE, una línea que une hasta el S. Esto se llama cuerda larga de la espiral. ¿Ya? Vamos viendo. Tenemos, a ver, tangente larga de la espiral. A ver, tangente larga, tangente corta de la espiral. Entonces veremos cuál es eso. Aquí está la tangente larga de la espiral. Este es el PIE, tangente larga. Y en este otro sentido tenemos la tangente corta. Aquí, tangente corta. Tangente corta, aquí T sub C, es desde aquí hasta aquí, tangente corta, y la tangente larga, aquí está T sub E, T sub L, ¿no? Y la tangente corta no es esta tangente corta, este es Y sub C, disculpen, este es Y sub C. La tangente corta es esta, desde el PIE hasta LC, esto. Fíjense de nuevo. Quiero saber cuál es la tangente larga y la tangente corta de la espiral, ¿dónde está? Entonces, este punto, tenemos una tangente que corta LC y viene y aquí termina en la tangente principal. Esta es la tangente principal y ese puntito de intersección se denomina PIE. Es el punto de intersección de la espiral. Entonces, desde aquí hasta el TE se llama tangente larga. Y desde este punto hasta el SE se llama tangente corta. Entonces, aquí vemos, dice tangente larga de la espiral, tangente corta de la espiral. La otra que hemos visto hace un rato ha sido la cuerda larga de la espiral, cuerda larga de la espiral. Otro que L sub E, que es L sub E, longitud total de la espiral, distancia desde el TE al S. O sea, si revisamos, desde el TE hasta el S, todito esto es la longitud de la espiral, que hay que calcular o definir, adoptando, digamos, al comienzo pues yo puedo definir la longitud de la espiral 60 metros, listo. O si no, quiero calcular cuánto sería una longitud de la espiral en base a velocidades de proyecto para una carretera. Entonces calcula también, ¿no? O sea, vamos a ver cuánto es esta longitud de la espiral. Hemos dicho que esta longitud de la espiral, al ser simétrica, va a ser igual que esta otra longitud de la espiral aquí, la misma. ¿Ve? Entonces, eso es la longitud de la espiral. Longitud desde el TE al S, dice, ¿no? L, longitud de la espiral desde el TE hasta el punto P. Dentro de lo que están los símbolos, solamente dice que L va a ser hasta este punto P, estito, la longitud L. Estito. No, aquí no está marcado porque se llenaría de muchas letras. Entonces, hasta el punto P. Este es un punto P cualquiera de la espiral. O sea, he agarrado un punto P, nada más. ¿Listo?
Luego tenemos, entre los más importantes, este es importante, el P, desplazamiento, disloque o retranqueo. Distancia desde la tangente en la prolongación de la curva circular desplazada al PC y la tangente a la curva espiralizada. Y K es la distancia a lo largo de la tangente desde el TE hasta el PC desplazado. A ver, estos dos que son muy importantes. Se llama disloque. Este P minúscula se llama disloque, ¿ya? Disloque o retranqueo. Retranqueo no usamos nosotros en el país la palabra retranqueo, usamos sí disloque. Es un desplazamiento. Entonces, si queremos determinar, fíjense, distancia entre la tangente a la prolongación de la curva circular desplazada. Entonces, a ver, vamos a ver cuál es eso. Hemos dicho desde la tangente hasta la curva desplazada. O sea, por ejemplo, este PC, esta es la curva desplazada. Entonces, esta distancia de aquí a aquí, este es el disloque P, este P. En este sentido, tenemos desde esta tangente principal de entrada hasta el punto de disloque de la, o mejor dicho, hasta el punto de PC de la curva circular, ¿ver? Hasta aquí. Entonces, esta distancia se llama disloque o P, ¿ver? Ese es el disloque, ¿ya? Y en el otro sentido tenemos el K, el K. Entonces, ¿qué es eso? Estamos en este sentido, P, ¿no ve? En el otro sentido sería desde este mismo punto hasta el TE. Esto sería K. Aquí está, K, K. Entonces, los dos que tenemos, fíjense, aquí está. Tenemos K, distancia a lo largo de la tangente, desde el TE hasta el PC. Desde el TE, si quieren de nuevo, desde el TE hasta el PC, hasta el PC. Entonces, hasta aquí, esta distancia horizontal se llama K. Y en el disloque, el desplazamiento, es el desplazamiento de la curva circular. Entonces, hemos trazado desde el T hasta el PC de la curva circular, que está aquí. Esta distancia horizontal es el disloque P, lo que se ha desplazado la curva primitiva, lo que se desplaza, este es P, desplazamiento. A ver, veremos de nuevo. Esos son muy importantes. P, desplazamiento, que se llama disloque. Distancia entre la tangente es unas distancias, ¿no? El P. Y el K también es una distancia a lo largo de la tangente. Entonces, tenemos que ir aprendiendo dónde está ubicado este desplazamiento o disloque, que es lo común, que usamos mucho disloque en vez de desplazamiento, el disloque, no retranqueo, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, X y coordenadas cartesianas del punto P. Entonces, a ver, si tenemos un punto P, coordenadas cartesianas serían de un punto P, tenemos coordenadas cartesianas, aquí está, X en el sentido, este es el punto P, hemos dicho, ¿no? Entonces, de un punto P cualquiera, este X es la coordenada cartesiana y en el otro sentido es Y, estricto, Y. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Estas coordenadas cartesianas del punto P. Pero, por ejemplo, uno de los más importantes es este, X sub 0 y Y sub 0. Coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones. Entonces, ¿dónde está eso? Está en esta parte. X sub 0 y Y sub 0, ¿no? Y sub C y X sub C. A ver, disculpen, parece que aquí me estoy... Sí. Me estoy equivocado. Aquí coordenadas cartesianas del EC, espiral curva circular, X sub C, dice, y EC. Entonces, esos X sub C y EC vienen a ser de EC, ¿cuáles son sus coordenadas? En este sentido, X sub C, en este otro sentido, Y sub C.
De aquí hasta la tangente de entrada, esta distancia de aquí a aquí es y sub c. Aquí está, y sub c. Y de este punto S, en este sentido, es la distancia x sub c desde la tangente espiral hasta S, la recta, esta recta, ¿no? Entonces, eso que se llaman coordenadas cartesianas del S. Y tenemos otras coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones, del centro de la curva, x sub 0 y y sub 0. Entonces, busquemos del centro de la curva. Vendría a ser x sub 0, esta distancia que es igual al k, x sub 0, y en este sentido, aquí tenemos, aquí no está anotado y sub 0. Y sub 0 sería en este otro sentido, aquí esta distancia, y sub 0. Aquí donde está, no encuentro y sub 0, pero tendría que ser este de ahí. Si este es x sub 0, el otro va a ser y sub 0, esto de aquí, desde os, esto hasta aquí, hasta la tangente, y sub 0. Aquí no estoy encontrando el y sub 0, a ver, no está anotado. No está anotado, ¿no? O sea, o yo me estoy equivocando, pero no, es eso. ¿Ya? Esas son las coordenadas cartesianas desde el punto del centro de la curva circular con transiciones, x sub 0 y y sub 0. Curva circular con transiciones. Del centro de la curva. Entonces, el centro de la curva está aquí. El centro de la curva es esto. Aquí, el centro de la curva. Entonces, por eso es que les he dicho, esto es x sub 0 y este es y sub 0. Eso. Entonces, esta es la tangente de la espiral, o sea, desde el TE hasta el PI, TE, ¿no? Y así vamos encontrando todos los elementos que quiero armar para formar esta curva de espiral con transición. Esto es lo que hacemos. Ya, yo me estoy equivocando aquí. Aquí está el y sub 0. Aquí está el y sub 0. El y sub 0 es desde el origen. Hemos agarrado desde el origen, este es x sub 0. Pero en este otro sentido es desde el origen, aquí está y sub 0. Este es. Aquí yo estaba diciendo, aquí falta el y, pero era desde el origen. Entonces, como es desde el origen de la curva, entonces desde aquí hasta aquí. Este es el y sub 0. ¿Ves? Les pregunté, no veo el y sub 0 y aquí ha visto. Yo estaba pensando que estaba aquí, nada más esto que no estaba anotado. Pero no es este pedazo, sino hasta el origen de la curva circular. Porque eso es lo que nos dice aquí. Fíjense, coordenadas cartesianas del centro de la curva circular con transiciones. El centro de la curva circular. Entonces, el centro de la curva circular es este. Curva circular, el centro es este nuevo, O. Entonces, desde aquí, si yo prolongo, es el x sub 0, la coordenada x sub 0 en x, porque aquí estamos manejando en este sentido, es x. Y en este sentido es y. Entonces, como este es el origen, desde la tangente de aquí, esta distancia es y sub 0. Aquí ahora estamos, clarito, ¿no? Entonces, esos son los elementos que tiene una curva espiral de transición. Entonces tenemos que ir aprendiendo un poco toda esta nomenclatura. Ahora las fórmulas, por ejemplo, ustedes tienen en su libro que quiero encontrar el ángulo de deflexión principal, θ. Entonces está dado por esta fórmula. Podemos usar esta o esta. También podemos encontrar la deflexión del ángulo de θ sub e. Entonces está dada por esta fórmula. Después, aquí nos dice, bueno, me pasó, quiero calcular el ángulo central de la curva circular. Entonces, θ sub c, el ángulo de la curva, θ sub c de la curva circular es igual al θ de la deflexión principal, el delta de la deflexión principal menos 2 veces θ sub e. Eso es el delta de la curva circular. A ver, veremos eso cómo es la cosa. Delta fíjense, todito este delta
Este delta es esto. Entonces, este delta sub c es de la curva circular, más estos dos teta sub b, dos teta sub b, ahí sumamos y tenemos este delta. Ahora depende de qué estamos queriendo encontrar aquí. Por ejemplo, estamos queriendo encontrar el delta de la curva circular. Entonces, si delta de la curva circular va a ser el delta menos 2 veces teta sub b, ¿no ve? O sea, a ver, volvemos a explicar eso. Quiero encontrar cuánto es este delta sub c. Entonces, ¿a qué es igual al delta sub c? Es al delta es el del ángulo principal, la deflexión principal, todo esto, menos 2 veces teta sub b. Entonces, tengo delta de la curva circular estricta. Entonces, todos los elementos aquí están dados por las fórmulas, ¿no? O sea, todas estas que dicen en su libro 3,40 y tantos, 3,46, 3,49, así, esos son las fórmulas que debemos usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las coordenadas cartesianas x sub c y y sub c. Entonces, esas coordenadas cartesianas, dice, vamos a encontrar a través de estas fórmulas, x sub c y y sub c. Esta es una serie, Entonces, cuando tenemos serie, tenemos que usar en radianes, ¿no? O sea, vamos a ponerlos en radianes, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a encontrar. Antes, esta no era como una serie, era directamente una fórmula, que era casi lo mismo. Pero entonces, este es x sub c y y sub c. Entonces, ¿cómo voy a encontrar? Con las ecuaciones, aquí demuestran que la ecuación 351 es esto. Entonces, yo quiero encontrar las coordenadas cartesianas del S, X sub C y Y sub C. Vamos a ver de nuevo. Aquí las coordenadas cartesianas X sub C. Aquí está. Esta distancia X sub C y esta distancia de aquí a aquí Y sub C. Esas coordenadas cartesianas está dado por esa serie, ¿no? O sea, esta fórmula, que es una serie. Entonces reemplazamos el teta y vamos a encontrar X sub C y Y sub C. Entonces, aquí tenemos diferente. El disloque, por ejemplo, el disloque, el P, que hemos estado manejando, el P, el disloque, aquí es igual a Y sub C menos el radio de la curva, 1 menos coseno teta sub B. O sea, todas estas fórmulas hay que utilizar. Por ejemplo, quiero encontrar K, aquí K, ¿no? Coordenadas cartesianas del PC, desplazado, K y P. Esto hemos dicho que es el disloque, ¿se acuerdan? El P y K. Entonces, a ver, volvemos a ver P y K, ¿dónde está? El P es el desplazamiento en el sentido P, y en el otro sentido, este es PC, ¿no ve? El PC hasta donde termina la curva. Pero la curva, nosotros, nuestra curva circular, aquí termina del camino. Esto es si prolongo. Entonces, este punto PC en este sentido tiene X sub 0. O sea, X sub 0, o sea, y en este otro sentido del PC, P. ¿No ve? X sub 0 o K, ¿no? K estamos manejando K y P. Entonces, el disloque es P. ¿Cómo voy a sacar el disloque? El disloque saco utilizando esta fórmula, ¿no? Disloque es P es igual a Y sub C. Hemos encontrado Y sub C aquí con esta fórmula, menos el radio de la curva circular multiplicado por 1 menos coseno de teta sub B. Y encuentro cuánto vale el disloque. Y después tenemos el K. K es X sub C menos radio de la curva circular por seno de teta sub B. Entonces, aquí están las fórmulas de todos los puntos. La cuerda larga, por ejemplo, quiero encontrar la cuerda larga de la espiral. X sub C al cuadrado más Y sub C al cuadrado. Y así voy encontrando toditos. La tangente larga y corta, por ejemplo. Esta es la fórmula de la tangente larga y esta es la fórmula de la tangente corta. Quiero saber la externa de la espiral. Aquí está la externa de la espiral, es esta forma. Quiero saber la tangente de la espiral, ¿no? T sub B, es por esta fórmula. O sea, ya directamente están las fórmulas
que hay que usar para determinar la tangente larga. No hay casi muy poquitos de demostraciones, pero la mayoría son aplicadas las fórmulas, ¿no? Entonces, la tangente, por ejemplo, aquí está la tangente de la espiral. Esta es la distancia que hay desde el TE hasta el PI. Esto es TE, tangente de la espiral, ¿no? Entonces, en base a eso, estas fórmulas, es que nosotros podemos ir resolviendo un ejercicio, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, aquí. Aquí, curva de transición. Ahí están los elementos que hemos estado comentando. Siempre tenemos que aprender primero dónde están los elementos y qué se llaman, ¿ya? Eso quisiera que estén estudiando esta noche o mañana en el día, aprender la ubicación, dónde están cada uno. Y aquí están sus datos de cada símbolo, ¿no? De cada símbolo. Entonces tenemos lo mismo. Hemos dicho, por ejemplo, uno que es importante, la tangente larga de la espiral, la tangente corta, ¿ya? Todos estos elementos, ¿no? Todos estos elementos. Y después de eso, aquí está el desplazamiento P, el K, distancia, bueno, X sub 0, todo lo que hemos estado viendo. Y aquí hay un ejemplo, que es lo que quería avanzar hasta aquí, pero ya decí 5. Pero arrancaremos un poco. Dice calcular una curva espiralizada. Entonces, todos los datos y cálculos están referidos a esto. Azimut de la tangente de entrada, 37 grados. Azimut de la tangente de salida, 143. Coordenadas del PI, 500 norte, 500 este. Abscisa del PI, kilómetro 2 más 482,370. Radio de la curva circular, 80. Cuerda unidad, fíjense, 10. Si se acuerdan, hoy día al arrancar dijimos más de 67, parece, de radio, ya son cuerdas de 10. Entonces, por eso aquí radio 80, cuerda de 10. No dice aquí cuerda de 20, ¿no? Tendría que tener un radio de 160 y tantos. Entonces, aquí sería cuerda de 20. En este caso, es de 10. Y la longitud de la espiral, he dicho que tiene que ser números redondos, no puede ser con decimales, con 100 metros. Aquí nos han dado este dato. En base a esta información, nos dicen calcular todos los elementos de las curvas. Aquí, elementos de las curvas. Entonces, empezamos por el parámetro de la espiral K. Es el parámetro de esta espiral. La espiral está dada por esta relación. O sea, radio de la curva, que en este caso el radio de la curva circular es 80, fíjense, aquí dice 80, y multiplicado por la longitud de la espiral. Esa es raíz, eso es el K, el parámetro de la espiral, se llama así, parámetro de la espiral. Y de ahí empezamos a encontrar el teta sub B. Hemos dicho que es esta fórmula que tenemos ahí en el libro, tenemos esta fórmula. Entonces reemplazamos valores, 90 por 100, que es la longitud de la espiral, sobre pi, 314,16 por el radio, 80. Encontramos es 35 grados 48 minutos. Como esto tenemos que usar para armar esta serie, aquí abajito, teta sub B, entonces como esto es serie, tengo que poner en radianes. Por lo tanto, esto multiplico por pi y divido entre 180 y tengo en radianes, 0,625. Entonces aquí está, ¿ve? 0,625. Luego, hemos dicho que tenemos una ecuación para encontrar el ángulo de deflexión de la curva circular. Entonces, de ahí vamos viendo cómo se encuentra y el azimut de la salida menos el azimut de la entrada nos da el delta principal. El delta del azimut de salida menos el azimut de entrada, ¿no ve? Es 106 grados a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque estamos armando en ese sentido. A la derecha va a ir la curva, ¿no? Y es igualito que la que estamos aquí. Estamos haciendo como esta, y esta va a la derecha, ¿no? Entonces, de esa forma, tengo dos, bueno, aquí me he pasado, encuentro
el delta sub C, 34, 22, 49 segundos. Y voy encontrando cada uno de los elementos de la curva de espiral. Y aquí vemos las coordenadas X sub C y Y sub C. Estas son las fórmulas. Entonces tenemos que reemplazar y vamos a encontrar sus valores, 20, 200. Las coordenadas cartesianas del PC, K y P, que les he dicho, el disloque, que es muy importante. Entonces tenemos esta fórmula, reemplazamos y el disloque es 5 metritos. 5,136, ¿no? K, después tenemos el otro, que es 49 en el otro sentido. Este es P y K. Y así, tangente de la espiral, tenemos esta fórmula, reemplazamos, y así la externa, igual. La tangente larga, tenemos esta fórmula, reemplazamos, la tangente corta, reemplazamos, y avanzamos y vamos encontrando todos los elementos de la espiral, ¿ya? Como ya va a ser hora, por favor, quisiera que lean este ejercicio que lo tienen en su libro para que estén aprendiendo y podamos avanzar más rápido, ¿ya? O sea, por favor, este ejemplo, léanlo con calma y fíjense cómo se aplican las fórmulas, ¿no? Es directamente ahí. Pero aquí estamos queriendo resumir. Si ustedes buscan, esta es la fórmula que tienen, que es la ecuación 362 de su libro. Y esta es la ecuación 363. Entonces, ahí quieren reemplazando valores y estos son los valores que nos interesan a nosotros. ¿Eh? ¿Ya? Bueno, ya es hora porque tengo que dar la otra materia también. Entonces, ¿quién me dice cómo está el fútbol o qué es lo que ha pasado? Porque yo no sé nada. ¿Alguien debe saber o no? Está perdiendo. ¿Quién? Wister. Parece que juega. ¿Quién? Wister está perdiendo ahí. Ah, la desgracia. Este nuestro querido Wister, parece que nos va a hacer renegar, ¿no? Sí, así es está. que a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado, aunque era tomadorcito y todo lo que quieras, el Centeno. Ese era buen defensor. Ah, perdió 3-1. Bueno, Sí. 3-1 perdió. Qué desastre. Bueno, ya, no me den malas noticias. Hasta mañana. Chao, chao. Inge, buenas noches. Dime, Paola. Disculpe, ¿hay la opción de recorrer la fecha del examen, por si acaso? Ay, podría haber. A ver, mañana hablaremos al respecto, pero quiero que estén estudiando hoy día o hasta mañana esa curva espiral de transición, cómo se hace con la ecuación, para que así pueda avanzar un poquito más y tal vez podemos. Mañana hablaremos de eso, ¿ya, Paola? Ya, ¿Listo? está bien. Ya. ¿Listo?